Bienvenidos a nuestro segmento Desde mi escritorio. Así que les damos la bienvenida a todos los hermanos de las redes sociales, los que nos ven por las redes sociales. Estamos aquí llevando a cabo nuestro programa de Desde mi escritorio. Así que quería presentarles a los líderes. Nosotros somos los 3 líderes que estamos pastoreando Primicias Ministry. A mi lado derecho se encuentra la pastora Elena Villamontes. Saludos a todos nuestros hermanos, a nuestros amigos que nos ven por este medio. Espero que esto sea de gran bendición para ustedes. Y aquí a mi lado izquierda se encuentra el ministro ordenado de alabanza, Miguel Arias. Bueno, un saludo a este segmento desde mi escritorio. De verdad que esperamos que cada una de estas palabras que vamos a decir sean de bendición para tu vida y te lleven a un crecimiento espiritual. Amén. Este segmento desde mi escritorio, nosotros lo teníamos, o yo lo tenía bien cerrado al Facebook y lo estaba enfocando solamente a los pastores. Me interesaba mucho y me interesa mucho a los pastores porque considero que el movimiento de Raíces Hebreas es un movimiento para estos tiempos y tiene que ver directamente con el llamado de Dios a los líderes espirituales que Dios ha establecido para este tiempo. Nosotros somos un ministerio Primicias Ministry, y es un ministerio libre de las tradiciones y cultura de las congregaciones tradicionales. Y ya mismo se va a enterar de por qué razón, por qué motivo hago este comentario. Pero antes, pues deseamos hacer una introducción y decir en dónde nos encontramos. Estamos ubicados en 1234 West 31 Street en Hialeah, Florida, 33014. Y somos la primera iglesia con las raíces hebreas de Yeshua HaMashiach. ¿Qué quiere decir? Que somos la primera congregación con las raíces hebreas, pues que estamos enseñando y predicando la escritura dentro de un contexto hebreo, debido a que nuestro Señor Jesús es hebreo y encima de que es hebreo, es judío porque pertenece a la tribu de Judá. Y sí me gustaría que cualquiera de ellos dos explique un poquito de esto, rápidamente. Dios escogió un pueblo y Él dice la palabra que Él escogió una nación que iba a testificar al mundo que ellos son la nación de Dios y que Él, el Dios de Israel, es su Dios. Ellos decidieron obedecerlo y esa nación es Israel. Después se dividió y se esparció por todo el mundo y nosotros creemos que nosotros a través de nuestro Señor Yeshua, de Jesús, pues ahora somos parte de esa nación. Y como nuestro Dios escogió una nación israelita, hebrea, pues estamos aprendiendo sus culturas y para entender a más profundidad la palabra. Amén. Y otra cosa es que muchos creyentes piensan que todos los hebreos son judíos, pero no es cierto, ¿correcto? Esto es correcto. Y me gustaría que explicaras un poquito de eso. Claro que sí. Bueno, esto tiene que ver con, primero, decir que todos los hebreos son judíos, es decir, que solo existía una sola tribu. Y sabemos que las tribus son descendencia de Jacob, que tuvo 12 hijos, las cuales son las 12 tribus. Una de las tribus era judía, ¿verdad? Era Judá, y estos son los judíos. Claro, es como decir que yo soy dominicano, pero pertenezco al país, a la ciudad que es Santo Domingo, pero no todo el dominicano viene de la ciudad, vienen muchos de diferentes provincias. Esto quiere decir que es lo mismo, quiere decir que el judío es de la tribu de Judá o de una parte, de una zona en Israel, pero hay muchas más personas o mucho más, ¿verdad? Tribus o muchas más provincias dentro de Israel. Amén, exactamente. Y queremos que todos los que nos están escuchando entiendan que nuestra congregación
pues no es judía, porque a veces nos tildan de judío, nos llaman, pero tú estás judaizando, regresaste atrás, pero ¿cómo es eso? ¿Has regresado? No hemos regresado. Es simplemente que es necesario que el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, entienda claramente que Jesús es judío, que Jesús pertenece a la nación de Israel. Así que esto es importante. ¿Por qué? Porque nos lleva entonces, nos impulsa a tener que aprender y conocer de la cultura de nuestro Salvador. Porque muchas personas creen que conocen bien a Jesús, creen que tienen una relación íntima con el Señor bien tremenda porque tienen al Espíritu Santo. Pero créanme que el Espíritu Santo de Dios, cuando Dios lo envió, fue para que el hombre y la mujer que recibiera el Espíritu Santo de Dios quedara marcado para poder comprender las Escrituras. Y cuando se habla de las Escrituras, se habla del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento surge 325 años después. Entonces es importante que nosotros aprendamos los hebraísmos, aprendamos la idiosincrasia, el idioma de Israel, porque la Escritura fue escrita para los judíos y fue escrita por los judíos. Y una de las cosas interesantes que tenemos que entender es que cuando usted lee la Escritura, usted se da cuenta que Jesús viene y dice: yo he venido a buscar las ovejas perdidas de Israel. Entonces, vemos claramente que el Señor dice: yo he venido a buscar las ovejas perdidas de Israel. No vayan por caminos de gentiles. Y cuando llegaba un gentil a donde él, el Señor decía: no, yo no le doy el pan de los hijos a los perros. No sé si ustedes han escuchado esa expresión de Jesús. Sí. ¿Por qué Jesús decía eso? Bueno, porque Él vino a buscar a las ovejas perdidas de Israel, o sea, a Israel, no al pueblo judío, no a la tribu de Judá realmente, porque la tribu de Judá tenía la Escritura, tenía al Dios verdadero, servía al Dios verdadero, guardaba el Shabbat, guardaba la fiesta, estaban claros de quiénes eran ellos, pero el resto de las tribus, esos estaban prácticamente perdidos, eran ovejas perdidas de Israel. Entender todas estas cosas es importante, ¿verdad? Y una de las cosas más importantes del cristianismo tradicional, y voy a decir el cristianismo tradicional, porque es en lo que nosotros nos criamos, nos enseñaron, y ahí estuvimos años, hasta que llegó el momento en que nos dimos cuenta, leyendo la Escritura, estudiando la Escritura, orando, ayunando, sabíamos y pudimos entender que había algo más que nos faltaba. Y eso le pasa a muchos cristianos. Están en el cristianismo y hay en ellos un vacío. No sé si te gustaría a alguno de ustedes opinar en relación a esto. Bueno, yo quisiera compartir, y no me voy a demorar porque vamos a entrar a una palabra poderosa y importante, pero acabo de recordar que antes de que mis hijos se casaran, nosotros siendo una familia cubana-americana, aquí en la Florida, pues nuestros hijos se casaron con familias o con personas de familias de otros países. Antes del casamiento tuvimos que compartir y aprender cómo hablan, qué comen, cómo se mueven, cómo se visten, cómo es su cultura, para entonces conocerlo y amarlos y entenderlos, porque decían cosas, ¿verdad?, que nosotros malinterpretábamos. Sí. Entonces, pues aprendí mucho de la cultura venezolana y dominicana y me gozo. Pues asimismo mi experiencia espiritual fue algo parecido en el sentido de que cuando empecé a aprender sobre las raíces hebreas me di cuenta que en realidad no conocía la palabra ni conocía al Dios que yo enseñaba y predicaba, ¿verdad? Porque no conocía la palabra dentro del contexto judío o hebreo, no lo conocía. Y lo tenemos que conocer porque entonces vamos a poder tener una relación íntima, mucho más íntima de la que tenemos. Exacto. Entonces lo que queremos dejar claro es que la iglesia tradicional está pasando por alto algo sumamente importante, muy importante, y es que se está olvidando de las raíces hebreas
las raíces de nuestro Señor Yeshua, ¿okay? De nuestro Señor Jesucristo, las está olvidando, las está obviando. Y eso pues hace que la Escritura carezca realmente de aquellas cosas que nosotros necesitamos escuchar para tener una comprensión clara de las enseñanzas de Yeshua HaMashiach. Así que con esto terminamos este segmento y seguiremos en el próximo, hablando de este tema, los hebraísmos. Dios les bendiga y sabe dónde encontrarnos. Amén. Bendición. Gracias por visitar nuestro canal. Y si te gustó y quieres ver más videos como este, suscríbete y enciende las notificaciones. Para más información, visita nuestra página web www.primiciasministries.com.